Mi hija fue secuestrada y asesinada. Mi marido lloró hasta desmayarse. Yo, mientras abrazaba su pequeño y frío cuerpo, encontré inesperadamente en el bolsillo de su vestido un gemelo que mi marido siempre llevaba consigo. Esa noche, cuando él abrió la puerta al volver a casa, la escena que encontró lo dejó paralizado. El frío olor a desinfectante me golpeó la nariz, filtrándose a través de las finas capas de la mascarilla quirúrgica para impregnar mi cabello y mi piel. Era el olor característico de un hospital, pero aquí, en el depósito de cadáveres, se mezclaba con otro aroma, el olor del final. La luz fluorescente del techo parpadeaba incesantemente, emitiendo un zumbido bajo y constante que se reflejaba en las hileras de frías mesas de acero inoxidable. Me quedé inmóvil, mirando la sábana blanca que cubría una pequeña figura. Mi hija. Mi pequeña Sofía. Yacía allí, inmóvil, sin suplicarme más que le contara un cuento de hadas ni correr a recibirme a la puerta cada vez que volvía tarde del trabajo. Apenas la mañana anterior, me había besado la mejilla con su boquita adorable, manchada de migas de croissant, antes de sonreírme ampliamente y subir al autobús escolar. Y ahora, entre nosotras, se extendía el inmenso abismo entre la vida y la muerte. A mi lado, Javier sollozaba desconsoladamente. El llanto de mi marido resonaba entre las 4 paredes de azulejos blancos, un sonido lúgubre y desolador. Se golpeaba la cabeza contra la pared, se mesaba el pelo ya revuelto con ambas manos, y no dejaba de repetir el nombre de nuestra hija. Sophie, hija mía, ¿por qué nos has dejado? Dios mío, Dios mío. Miré a mi marido con los ojos vacíos. Mis lágrimas parecían haberse secado por completo desde que recibí la fatídica llamada de la policía, informándome de que habían encontrado su cuerpo en un descampado en las afueras de Madrid. Mi dolor no era ruidoso como el de Javier, se hundía profundamente en mi interior, desgarrando mi alma y paralizando todos mis sentidos. Javier seguía llorando, con el rostro cubierto de lágrimas y mocos, en un estado lamentable. Cualquiera que lo viera pensaría que era un padre destrozado por la pérdida de su hija. Me acerqué a la mesa de acero y, con mano temblorosa, toqué el borde de la sábana blanca. El agente de policía que estaba de guardia a mi lado asintió levemente, indicándome que podía ver a mi hija por última vez antes de los procedimientos forenses. Tiré suavemente de la sábana. Su rostro apareció, pálido, con los ojos cerrados como si durmiera profundamente. En su cuello, una marca amoratada era el rastro de la crueldad que los secuestradores le habían infligido. Mi corazón se encogió y sentí un nudo en la garganta. Quería gritar, destrozarlo todo, pero mis miembros estaban inertes, sin una pizca de fuerza. Me incliné y apreté mi mejilla contra su mano helada. Este vestido rosa pastel era el regalo de cumpleaños que le había comprado la semana pasada. Le encantaba, y no paraba de pedir ponérselo para ir al colegio. Alisaba las arrugas del vestido cuando mi mano rozó accidentalmente el pequeño bolsillo en el lateral de la falda. Noté algo duro, frío y abultado. Por un reflejo instintivo de madre que quiere arreglar a su hija por última vez, metí los dedos en el bolsillo. Mis yemas tocaron un objeto metálico, pequeño y con bordes afilados. Lo saqué y lo escondí en la palma de mi mano. Bajo la pálida luz fluorescente, el objeto emitió un frío destello plateado. Era un gemelo. No era un gemelo cualquiera. Estaba hecho de platino, finamente trabajado en forma de cuadrado con los bordes biselados. Y lo que me heló la sangre no fue la temperatura de la morgue, sino las 3 letras elegantemente grabadas en su superficie. J.A.B. Javier. Apreté el gemelo en mi mano con tanta fuerza que sus bordes afilados se clavaron en mi piel, causándome un dolor agudo. Era el par de gemelos que yo misma había encargado en Italia para regalarle a Javier en nuestro 5º aniversario de bodas. Los atesoraba como si fueran oro, y siempre decía que eran su amuleto de la suerte, su talismán, y que solo se los ponía en ocasiones importantes. Pero, ¿por qué este objeto inseparable de Javier estaba en el bolsillo del vestido de mi hija en este momento? Me giré para mirar a Javier. Seguía con la cabeza hundida junto a la camilla, sus hombros sacudidos por los sollozos. Javier. Mi voz sonó ronca, distante, como si fuera de otra persona. Javier levantó la cabeza y me miró con los ojos enrojecidos. ¿Qué pasa, cariño? Nuestra hija ha sufrido tanto, Elena. ¿Dónde estabas cuando secuestraron a Sofía a la salida del colegio? Pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. Javier se quedó paralizado un segundo. Un instante fugaz que no pasó desapercibido para mí. Se secó la nariz y respondió entre sollozos. Ya se lo dije a la policía. Estaba en una reunión del Consejo de Administración en la empresa. Cuando la profesora me llamó, dejé la reunión a medias y corrí hacia allí. Mentira. Hoy era martes. Las reuniones del Consejo de Administración en su empresa siempre eran los lunes por la mañana.
Además, esa mañana, antes de irse a trabajar, vi que llevaba una camisa blanca, pero sin estos gemelos. Dijo que hoy solo estaría en la oficina y no necesitaba arreglarse tanto. Entonces, ¿de dónde había salido este gemelo para acabar en el bolsillo de la niña? A Sophie la secuestraron a las 4 de la tarde. Si Javier no la había visto, ¿cómo podía estar este objeto allí? Una hipótesis aterradora comenzó a formarse en mi cabeza, creciendo como una nube negra que oscurecía toda mi razón. Miré al hombre al que había llamado mi marido durante los últimos 8 años. Su rostro apuesto y refinado, con ese aire intelectual que una vez me había cautivado, ahora, bajo la luz de la morgue, se veía distorsionado, extrañamente siniestro. Apreté el puño, escondiendo el gemelo en el bolsillo de mi abrigo. No podía interrogarlo en ese momento. No podía alertarlo. Si la verdad era lo que estaba pensando, el hombre que tenía delante no era mi marido, sino un demonio. Vámonos a casa. Javier, deja que la policía haga su trabajo, dije fríamente, dándome la vuelta y empezando a caminar, dejando a un Javier desconcertado mirándome. Mis pasos eran pesados, pero en mi interior, una llama de odio había comenzado a arder, quemando la debilidad de una mujer que acababa de perder a su hija. Tenía que descubrir la verdad, costara lo que costara. El lujoso coche se deslizaba suavemente por las calles nocturnas de Madrid. A través de la ventanilla, las luces amarillentas de las farolas pasaban como manchas borrosas. Javier estaba al volante, con las manos apretadas con fuerza, en un silencio aterrador. Ya no había rastro de la desesperación y el llanto de la morgue. Su rostro estaba tenso, y de vez en cuando, me miraba por el espejo retrovisor. Yo estaba sentada en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la ventanilla y los ojos entrecerrados, pero todos mis sentidos estaban en alerta máxima. En el bolsillo de mi abrigo, el gemelo seguía allí, frío y rígido como una acusación silenciosa. Si estás cansada, duerme un poco. Te despertaré cuando lleguemos a casa, dijo Javier, con la voz ronca, fingiendo preocupación. No puedo dormir, respondí secamente, sin abrir los ojos. El teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje del banco. Entrecerré los ojos, ocultando la pantalla del teléfono para leerlo a escondidas. La cuenta 8888 acaba de realizar una transferencia de 200.000 euros. Concepto: pago HD. Saldo restante: 200.000 euros. Era la cuenta conjunta de ambos. El dinero que habíamos ahorrado para ampliar mi taller de moda el año siguiente. ¿Por qué transferir ese dinero ahora y a quién? Me mordí el labio con fuerza para no soltar una maldición. La sangre me hervía. Mi hija acababa de morir, su cuerpo aún no se había enfriado, y su padre ya estaba transfiriendo a escondidas una fortuna. La sospecha que sentí en la morgue se había convertido ahora en una certeza del 90%. Al llegar a nuestro chalet en La Moraleja, la espaciosa casa se sentía vacía y gélida. Javier dijo que necesitaba ir a su despacho para resolver unos papeles urgentes de la empresa, y me pidió que subiera a descansar. Asentí y subí directamente las escaleras, pero no fui a nuestro dormitorio. Me escondí en un rincón de la escalera, esperé a oír el clic seco de la puerta del despacho al cerrarse, y luego bajé sigilosamente. No entré directamente en el despacho. Sabía que Javier era muy cuidadoso. Seguro que había cerrado con llave. Rodé la casa por detrás, hacia la ventana del despacho. Por suerte, la ventana solo estaba entornada. Me escondí detrás de un arbusto de jazmín y miré por la rendija. Javier estaba sentado frente a su portátil, con el teléfono en la mano y una expresión de tensión extrema. No hablaba alto, solo susurraba. Pero en el silencio de la noche pude oír fragmentos de palabras. Ya he pagado, dadme más tiempo, no la toquéis. ¿Con quién hablaba? ¿Quién era ella? ¿Era yo? Esperé a que Javier colgara, hundiera la cabeza entre las manos y se tirara del pelo, antes de retirarme en silencio. Necesitaba pruebas más claras. A medianoche, cuando Javier ya había vuelto al dormitorio y estaba sumido en un sueño profundo, o fingiendo dormir, volví sigilosamente al despacho. La puerta no estaba cerrada con llave. Su exceso de confianza o el agotamiento le habían hecho olvidarlo. Abrí suavemente su ordenador. La pantalla de bloqueo pedía una contraseña. Probé su fecha de nacimiento. Incorrecta. Nuestro aniversario de boda. Incorrecto. Me quedé quieta, pensando. Javier era supersticioso. Creía en el feng shui y en los números de la suerte. Últimamente, mencionaba a menudo el número 39, el dios menor de la fortuna. Probé 390 y 3939. El ordenador se desbloqueó. Accedí rápidamente a su correo electrónico. La bandeja de entrada estaba llena de correos de cobro de deudas. No deudas bancarias,
sino deudas de direcciones de correo extrañas con asuntos que apestaban a amenazas. Advertencia final: tu vida o el dinero. Fecha límite: 12 de la noche. Abrí uno de los correos. Lo primero que vi fueron fotos de Javier sentado en un casino, su rostro demacrado, con ojeras profundas, sus ojos fijos en las cartas. El fondo era el de las alfombras rojas familiares del Casino Gran Madrid. Seguí bajando. Un contrato de préstamo escrito a mano, con su huella dactilar en tinta roja. El principal del préstamo: 400.000 euros. Interés sobre interés, la deuda total actual: 1.200.000 euros. La fecha del préstamo: justo un mes antes. La fecha de pago: hoy. Junto a ese, otro correo de una dirección anónima con un mensaje escueto: plan completado. Esperando el dinero. Borra los rastros. Me quedé atónita. Mis piernas temblaban tanto que tuve que agarrarme al borde del escritorio para no caer. 1.200.000 euros de deudas de juego. Y el momento en que empezó a pedir prestado coincidía con el momento en que empezó a comportarse de forma extraña, saliendo temprano y volviendo tarde, irritable sin motivo, y preguntándome constantemente sobre la situación financiera de la empresa. Un ruido fuera de la puerta me sobresaltó. Rápidamente, hice fotos de la pantalla con mi teléfono y apagué el ordenador. La puerta del despacho se abrió de golpe. Javier estaba allí, su sombra alargándose en el suelo de madera, su rostro en penumbra, sin expresión discernible. ¿Qué haces aquí a estas horas? Su voz era gélida, muy diferente a su fragilidad de la tarde. Me erguí frente a él. En ese momento, mi miedo había desaparecido, reemplazado por el desprecio. Saqué el gemelo de platino de mi bolsillo y lo dejé caer con fuerza sobre la pulida superficie de madera. El sonido del metal contra la madera resonó, un clic seco y nítido en la silenciosa noche. ¿Buscabas esto?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Javier miró el gemelo, su expresión cambió de sorpresa a horror, y luego se puso blanco como el papel. Tartamudeó. «Esto, ¿cómo lo tienes?» Pensé que lo había perdido en la oficina. Estaba en el bolsillo del vestido de Sofía, dije, arrastrando cada palabra. En el bolsillo del vestido que llevaba cuando murió. Explícate. ¿Por qué tu objeto más preciado estaba en el bolsillo de nuestra hija cuando dijiste que no la habías visto en todo el día? Javier retrocedió un paso. Sus ojos se movían rápidamente, buscando una excusa. Seguro que fue ayer, mientras jugaba con ella en casa. Se me debió de caer en su bolsillo sin darme cuenta. Sí, seguro que fue eso. No saques conclusiones raras. Con Sofía muerta, estoy destrozado y tú me interrogas. ¿Destrozado? Esbocé una sonrisa amarga, una mueca torcida, tan destrozado que mientras llorabas transferías 200.000 euros a tus acreedores de juego. ¿Tan destrozado que te metiste en casinos hasta deber 1.200.000 euros? Javier se quedó boquiabierto. No podía creer que yo lo supiera todo tan rápido. La fachada de empresario exitoso y marido modelo se derrumbó de repente, revelando la verdadera naturaleza de un cobarde y un mentiroso. ¿Has espiado mi ordenador?, siseó, abalanzándose para agarrar el portátil. Retrocedí, aún agarrando mi teléfono. Ni se te ocurra tocarme. Ya he enviado todas las fotos a mi abogado, Arturo Morales. Si me haces algo, mañana todo Madrid sabrá tu verdadera cara. Javier se detuvo en seco. Me miró fijamente, sus ojos inyectados en sangre. Ya no era el marido sumiso de siempre. Frente a mí había una bestia acorralada. Eres muy lista, asintió, con un tono malicioso. Ya que lo sabes, no lo negaré más. Es verdad, debo dinero. Me amenazaron de muerte. Necesitaba el dinero para pagar. Eres mi esposa, tienes que salvarme. El dinero de tu fondo fiduciario, sácalo y paga mis deudas. Estás loco. No pude contenerme y cambié el tono. Ese dinero es de Sofía. El dinero que su abuelo le dejó. ¿Te lo gastas en el juego? ¿Y ahora quieres que saque el dinero de nuestra hija para pagar tus deudas? ¡Está muerta!, gritó Javier. Está muerta, así que ¿para qué sirve ese dinero? Para salvar a su padre, ¿para qué si no? No seas tan egoísta. Está muerta. Esas dos palabras salieron de su boca tan ligeras como una pluma. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Una oleada de náuseas me subió por la garganta. Lo miré con el mismo asco que si mirara un montón de basura. «Lárgate», señalé la puerta. «Sal de esta casa ahora mismo». Javier intentó abalanzarse sobre mí, pero el timbre de la planta baja sonó estridentemente. Golpes atronadores en la puerta principal resonaron, acompañados de gritos feroces desde el exterior. «¡Abre la puerta! ¿Dónde está Javier? Sal aquí, que te voy a enseñar».
El rostro de Javier perdió todo color. Temblaba de pies a cabeza y se giró para mirarme, con una expresión cobarde y suplicante. Elena es el cicatriz y su gente. Han venido. Sálvame, me van a matar. Los golpes en la puerta se hicieron más violentos, como si quisieran derribar la robusta verja de hierro del chalet. Las palabrotas y los insultos resonaban por todo el tranquilo vecindario. Miré el reloj de la pared. Las 2 de la madrugada. Javier se encogió, escondiéndose detrás de mí como un perro con el rabo entre las piernas, temeroso de ser golpeado. Agarró el borde de mi camisón, con la voz temblorosa. Elena, no abras la puerta. Llama a la policía, por favor. Aparté su mano, mirándolo con puro desprecio. ¿Llamar a la policía? Para que sepan que el marido de la dueña de la marca de moda Elena Castillo Diseños es un jugador endeudado relacionado con la mafia. ¿Quieres que pierda toda mi reputación? Me ajusté el camisón, me puse un batín largo de seda y me até el cinturón con firmeza. Incluso en estas circunstancias, no me permitiría parecer descuidada frente a extraños, especialmente ante esta chusma. Bajé las escaleras, con Javier siguiéndome de cerca, tropezando con sus propios pies. Encendí todas las luces del salón, creando una luz brillante. Respiré hondo para calmarme y fui a abrir el cerrojo de la puerta principal. Apenas la puerta se entreabrió, un grupo de hombres irrumpió violentamente. A la cabeza iba un hombre de mediana edad, de piel oscura, con una larga cicatriz que le recorría el rostro desde el rabillo del ojo hasta la comisura de los labios, dándole un aspecto tan feroz como el de un ciempiés arrastrándose por su cara. Llevaba una camiseta de tirantes que dejaba ver sus brazos musculosos, cubiertos de tatuajes de tinta azulada y algo desvaída. En un bíceps, el rostro sufriente de un Cristo con la corona de espinas. En el otro, una Virgen de la Macarena llorando lágrimas de sangre. Detrás de él, 4 o 5 secuaces, todos con caras de matones, empuñaban palos. El grupo traía consigo un olor a sudor agrio, a tabaco barato y a peligro que invadió mi lujoso salón. El hombre de la cicatriz, sin duda el cicatriz, caminó hasta el centro de la habitación, echó un vistazo a su alrededor y sonrió con desdén. Se dejó caer en mi caro sofá de diseño italiano y apoyó sus zapatos llenos de barro sobre la mesa de cristal. Vaya, vaya, una casa tan grande y elegante, y un moroso tan persistente, ¿eh? Dio una calada a su cigarrillo. Soltó una nube de humo y apagó la colilla directamente sobre mi impoluta alfombra de lana blanca. Miré la quemadura en la alfombra con el corazón encogido, pero mi rostro permaneció impasible. Me crucé de brazos, erguida, y mi voz sonó firme. ¿Quiénes son ustedes? Irrumpir en casa de alguien en mitad de la noche es ilegal. El cicatriz se echó a reír a carcajadas, y sus secuaces se unieron a él. ¿La ley? En este mundillo, el dinero es la ley. Tu maridito me debe 3 millones de euros, con papeles firmados y huella dactilar. ¿Pretendes asustarme con tu tonito de señora rica? Se giró para mirar a Javier, que se acurrucaba en un rincón de la escalera, con el rostro pálido como la cera. Sal de ahí, cobarde. ¿Vas a esconderte detrás de la falda de tu mujer para siempre? Javier se acercó tímidamente, juntando las manos en un gesto de súplica. Señor cicatriz, por favor, deme unos días. Estoy intentando conseguir el dinero. Mi hija acaba de fallecer. El cicatriz se levantó de un salto y le dio una bofetada a Javier con tal fuerza que cayó al suelo, con sangre brotando de la comisura de sus labios. No uses a tu hija como escudo. Me he enterado de que transferiste 200.000 euros. ¿Dónde están los otros 2.800.000? Te di de plazo hasta esta noche. ¿Pensabas darme el esquinazo? Javier se cubrió la cara, llorando. No me atrevería. Señor cicatriz, perdóneme la vida. Elena. Págales, por favor. Observé la escena con un asco que me llegaba hasta la garganta. Mi marido, el hombre que una vez amé y respeté, ahora se arrodillaba a los pies de un matón, suplicando patéticamente. Uno de los secuaces de El Cicatriz se me acercó e intentó tocar el anillo de diamantes de mi mano. «¿Qué anillo más bonito, señora? ¿Por qué no se lo quita y paga una parte de la deuda de su marido?» Retrocedí un paso, mirándolo fijamente. «Quita tus sucias manos de encima». El Cicatriz hizo una seña a su hombre para que se apartara. Me miró fijamente, con una mirada depredadora. «¿Eres dura?» «¿Eh? Bueno, por respeto a que acabas de perder a tu hija, no quiero ponérselo difícil a una mujer. Pero las deudas se pagan. Esta casa, el coche de ahí fuera y tu taller de moda, seguro que es suficiente para saldar la cuenta. Esta casa está a mi nombre. Esta propiedad es mía», dije, pronunciando cada palabra con claridad. «Cada uno paga sus deudas. Si quieren cobrar, cóbrenselas a él, pero ni se les ocurra tocar un céntimo de lo mío». El Cicatriz entrecerró los ojos,
Sacó una navaja automática de su cinturón, la abrió con un clic y golpeó la hoja brillante contra la mesa de cristal. Hablas muy bien, bonita, pero es ley de vida que la mujer pague las deudas del marido. Si no pagas, le sacaré un poco de sangre a tu maridito. O quizás te pida un dedo como garantía. Se levantó y caminó hacia mí. Javier seguía arrodillado en el suelo, sin atreverse a decir ni una palabra para defender a su mujer. Sabía que no podía enfrentarme a ellos directamente. Eran bestias salvajes, capaces de cualquier cosa. Necesitaba tiempo. Necesitaba protegerme para poder descubrir la verdad sobre la muerte de mi hija. ¡Alto!, grité, levantando la mano. De acuerdo, pagaré. El cicatriz se detuvo, sonriendo con suficiencia. Así me gusta. ¿Dónde está el dinero? 3 millones de euros no es una cantidad pequeña. No tengo tanto efectivo ahora mismo. Necesito vender algunas propiedades y sacar dinero de mis ahorros, dije, tratando de mantener la voz lo más calmada posible. Si me presionan demasiado, no tendré más remedio que llamar a la policía, y entonces todos nos hundiremos. ¿Quieren el dinero o quieren ir a la cárcel? El cicatriz reflexionó un momento. Sabía que yo tenía razón. Para una empresaria como yo, el dinero estaba en propiedades y mercancías. Nadie guarda millones en efectivo en casa. ¿Cuánto tiempo?, gruñó. 3 días, ofrecí. En 3 días exactos, reuniré todo, el principal y los intereses. Un día, contraofertó. 3 días, insistí. Si no, pueden matarnos a los dos aquí mismo. Entonces no conseguirán ni un céntimo. La atmósfera en la habitación era tan tensa como la cuerda de un violín a punto de romperse. El cicatriz me miró fijamente a los ojos, como si midiera mi determinación. Finalmente, guardó la navaja y se echó a reír. De acuerdo. La señora Elena es una mujer de negocios, habla claro. Te doy 3 días. Dentro de 3 días, a esta misma hora, volveré. Si falta un céntimo, quemo esta casa. Se giró y le dio una patada en el trasero a Javier. Más te vale, perro. Tienes suerte de tener una mujer tan buena. Dicho esto, hizo un gesto, y toda la banda se retiró. El rugido de las motos se fue alejando. La habitación volvió a quedar en silencio. Javier se levantó a trompicones, con el rostro iluminado, y corrió a cogerme la mano. Gracias, Elena, gracias. Sabía que todavía me querías. Vende el terreno de la sierra y tendremos suficiente para pagar. Retiré mi mano y le di una bofetada con todas mis fuerzas, más fuerte que la de él cicatriz. Javier se llevó la mano a la mejilla, mirándome atónito. Ni sueñes que venderé mis tierras para pagar tus deudas. Lo miré con la mirada más fría que pude. Les prometí eso solo para que se fueran. ¿Y de dónde saldrá el dinero en 3 días?, balbuceó Javier, el miedo volviendo a sus ojos. Ese es tu problema. Me di la vuelta y subí las escaleras. A partir de este momento, ya no eres mi marido. Mañana presentaré la demanda de divorcio. Y en estos 3 días, más te vale encontrar una solución. Y recuerda bien esto. Si descubro que la muerte de Sofía tiene algo que ver contigo, te mataré con mis propias manos antes de que lo haga la gente de El Cicatriz. Dejé a Javier plantado en medio del salón desordenado y subí. Esta iba a ser una noche larga. No podía dormir. Tenía que actuar. Lo primero que haría por la mañana no sería vender tierras, sino visitar a mi abogado, Arturo Morales. Mi guerra acababa de empezar. Madrid de noche siempre tiene una belleza hechizante. Pero esta noche, para mí, era un monstruo a punto de devorar mis últimas esperanzas. Conduje a toda velocidad por las calles desiertas, al límite de lo permitido. Las farolas amarillentas se reflejaban en el parabrisas, creando manchas de luz que se correspondían con el caos de mi mente. El reloj del salpicadero marcaba las 2:45 de la madrugada. Mi destino era el despacho del abogado Arturo Morales, en la 10ª planta de un antiguo edificio de oficinas en el distrito de Salamanca. Arturo era un amigo íntimo de mi padre. Tras la muerte de mi padre, me trató como a una hija y me ayudó enormemente a construir mi empresa de moda, Elena Castillo Diseños. En un momento tan crítico, él era la única persona en la que podía confiar plenamente. Aparqué en el garaje del edificio y subí en el ascensor. La luz del despacho de Arturo seguía encendida. Seguramente había recibido mi mensaje y las fotos que le envié antes y me estaba esperando. La puerta del despacho se abrió. Arturo estaba sentado detrás de su gran escritorio de roble, con su pelo cano y ojeras profundas tras sus gafas de leer. Al verme entrar, se levantó de un salto y se acercó rápidamente a mí. «Elena, hija, ¿estás bien? ¿Ese desgraciado te ha hecho algo?» La voz de Arturo temblaba de preocupación. Negué con la cabeza, conteniendo un sollozo que amenazaba con escapar. No podía llorar. No era momento para la debilidad. «Estoy bien, Arturo. Pero no tenemos mucho tiempo». Puse mi bolso sobre el escritorio,
Saqué el gemelo de platino y lo coloqué frente a él. ¿Qué es esto? Arturo frunció el ceño, cogiendo el gemelo para examinarlo bajo la luz de la lámpara. El gemelo de Javier, dije con voz gélida. Lo encontré en el bolsillo del vestido de Sofía en la morgue. Javier mintió diciendo que estaba en una reunión cuando secuestraron a la niña, pero este objeto estaba con ella. Arturo, sospecho que Javier está implicado en la muerte de Sofía. Arturo se quedó petrificado. Su mano tembló, haciendo que el gemelo cayera sobre el escritorio con un sonido seco. Me miró con los ojos llenos de incredulidad. ¿Lo dices en serio? Es su padre. ¿Cómo podría ser tan monstruoso? Ojalá me equivocara. Reí con amargura. Pero las fotos que te he enviado. Debe 1.200.000 euros en deudas de juego. La mafia lo amenaza de muerte y acaba de transferir 200.000 euros de nuestra cuenta conjunta. Todo coincide de una forma aterradora, Arturo. Arturo se quedó pensativo, se quitó las gafas, las limpió y suspiró profundamente. Paseó por la habitación, con expresión preocupada. Si tus sospechas son ciertas, este caso es mucho más complicado que un simple crimen. Necesitamos pruebas irrefutables. Esas capturas de pantalla de los correos solo demuestran que tiene deudas, pero no son suficientes para acusarlo de asesinato o de ser cómplice de un secuestro. Se detuvo y pulsó un botón en el interfono de su escritorio. Voy a llamar a alguien. Es el mejor que conozco. Unos 20 minutos después, la puerta del despacho se abrió de nuevo y entró un hombre. Tendría unos 35 o 36 años, alto, de complexión fuerte y piel curtida por el sol y el viento. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada, vaqueros descoloridos y unas zapatillas viejas. Pero lo más llamativo de su rostro eran sus ojos. Unos ojos brillantes, agudos como cuchillos, que parecían penetrar en el alma de la persona que tenía enfrente. «Te presento a Marcos», dijo Arturo. Marcos fue inspector jefe de la Brigada de Homicidios. Se retiró el año pasado por motivos personales y ahora trabaja como detective privado. Marcos asintió a modo de saludo, sin efusividad pero sin frialdad. Se sentó frente a mí, su mirada recorrió rápidamente el gemelo sobre la mesa. «Hola, señora Castillo». Arturo me ha puesto al corriente. Lamento mucho su pérdida. «Gracias», respondí en voz baja. ¿Podría contarme con detalle todo lo que pasó desde que encontró este gemelo? Cuanto más detallado, mejor. No omita nada, por pequeño que parezca. Empecé a relatarlo todo. Hablé de la actitud de Javier en la morgue, de su torpe mentira, de los correos de cobro de deudas y de la visita de El Cicatriz y su banda. Marcos escuchó atentamente, sin interrumpirme ni una sola vez. De vez en cuando, tomaba notas en una pequeña libreta. Cuando terminé de hablar, Marcos guardó silencio durante un largo rato. Cogió el gemelo y lo hizo girar entre sus dedos. «Señora Castillo, su intuición es muy buena», dijo Marcos con voz grave y tranquilizadora. «El comportamiento de su marido es extremadamente sospechoso. Los jugadores endeudados, cuando se ven acorralados, suelen perder toda humanidad. Pero para afirmar que mató a su propia hija, necesitamos más que suposiciones». Marcos sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta y la puso sobre la mesa. Dentro había varios dispositivos electrónicos diminutos, del tamaño de un botón. Esto es un dispositivo de escucha y un localizador GPS profesional. La batería dura una semana y es muy difícil de detectar. Busque la manera de colocarlo en su coche, en su maletín y en lugares discretos del despacho de su marido. Luego sacó lo que parecía un bolígrafo normal. Y esto es una cámara espía camuflada. Póngala en el portalápices de su escritorio. Graba automáticamente cuando detecta movimiento. Sostuve esos dispositivos en mi mano, sintiendo como si estuviera sosteniendo las armas para una batalla a vida o muerte. «Señor Marcos, quiero contratarlo para que investigue a Javier. Quiero saber a dónde va, qué hace y con quién se reúne en los próximos 3 días. El dinero no es un problema». Marcos me miró directamente a los ojos. En su mirada vi empatía y la determinación de un policía de vocación. «Acepto este caso no por el dinero, sino porque odio a la gente que hace daño a los niños. Esté tranquila, no le quitaré el ojo de encima 24/7. Discutimos más a fondo el plan de acción». Marcos me enseñó a instalar la aplicación de seguimiento en un teléfono secundario, a mantener la calma frente a Javier y a crear situaciones para hacerlo caer en la trampa. Cuando salí del despacho del abogado, el cielo empezaba a clarear. La ciudad se desperezaba, preparándose para un nuevo día ajetreado. Pero para mí, hoy comenzaba una cacería. Y la presa era el hombre con el que había compartido mi vida. Regresé a casa a las 6 de la mañana. El chalet seguía en silencio. Javier probablemente seguía durmiendo, o fingiendo dormir para evitar la cruda realidad. Entré en el garaje, eché un vistazo a mi alrededor para asegurarme de que no había ningún empleado cerca.
Con las manos ligeramente temblorosas pero con determinación, saqué el localizador GPS que Marcos me había dado. Me deslicé bajo el Mercedes de Javier. El olor a gasolina y polvo me invadió. Busqué un lugar discreto en el chasis, donde fuera menos probable que se mojara al lavar el coche, y coloqué el dispositivo gracias a su potente imán. Un pequeño clic sonó. Uno menos. Salí, me sacudí el polvo de la ropa y subí directamente al despacho de Javier. La puerta estaba entornada. Entré sigilosamente. La habitación estaba desordenada, con papeles esparcidos por todas partes y el cenicero lleno de colillas. Rápidamente, coloqué el bolígrafo con cámara en el portalápices, apuntando hacia la silla de Javier. Luego pegué un micrófono bajo el escritorio y otro detrás de un cuadro en la pared. Mi corazón latía con fuerza. La emoción y el miedo a ser descubierta me hacían sudar a mares. Nunca pensé que algún día tendría que hacer cosas de espía en mi propia casa. Justo al salir del despacho, me encontré con Javier en el pasillo. Llevaba un pijama arrugado, tenía ojeras, barba de varios días y un aspecto deplorable. ¿De dónde vienes tan temprano?, preguntó con voz ronca. Fui a ver al abogado. El rostro de Javier cambió. ¿De verdad? ¿De verdad has presentado la demanda de divorcio? ¿Creías que bromeaba? Respondí fríamente. Pero eso lo discutiremos más tarde. Ahora necesito hablar contigo sobre la deuda. Los ojos de Javier se iluminaron con un rayo de esperanza. Corrió tras de mí al salón. ¿Vas a ayudarme, Elena? Sabía que no me abandonarías. Me senté en el sofá, crucé las piernas y lo miré con superioridad. No voy a ayudarte a pagar la deuda. Solo quiero mantenerte con vida el tiempo suficiente para que firmes los papeles del divorcio y liquidemos los bienes. No quiero tener problemas legales con un cadáver. Saqué un fajo de billetes de mi cartera, unos 20.000 euros, y los tiré sobre la mesa. Toma esto y dáselo a esa gente como pago de intereses, para que te den un respiro de unos días. Los 1.200.000 euros del principal, te las arreglas tú. Te doy tiempo para que vendas esos terrenos que tienes en el pueblo. Javier cogió el dinero. Sus manos temblaban mientras lo contaba. Me miró con una mezcla de gratitud y miedo. Gracias, Elena. Los llamaré ahora mismo. Te prometo que venderé los terrenos para pagar. Sonreí con desdén. Me levanté y me fui. En realidad, sabía perfectamente que esos terrenos pedregosos del pueblo de Javier no valían casi nada, pero necesitaba darle una falsa esperanza para que bajara la guardia. Cuando una persona cree que está a salvo, es más fácil que cometa un error. Fui a mi habitación, cerré con llave y abrí mi teléfono. La aplicación conectada a las cámaras y micrófonos ya funcionaba. En la pantalla, la imagen del despacho de Javier apareció nítida. Javier entró en la habitación y cerró la puerta. Se dejó caer en la silla, suspirando. Cogió el fajo de dinero que le di, lo contó una y otra vez, y luego cogió el teléfono y marcó un número. Me puse los auriculares y contuve la respiración. ¿Ricardo? La voz de Javier llegó a través de los auriculares. He conseguido algo de dinero. Llévaselo a la gente de la Serpiente Blanca para pagar los intereses. Diles que me den unos días. Estoy engañando a mi mujer para que venda unos terrenos. ¿Ricardo? Ese nombre me sonaba. Rebusqué en mi memoria. Ah, sí. Ricardo era el antiguo jefe de contabilidad de mi empresa. Lo despedí hace 6 meses por malversación de fondos. ¿Por qué Javier contactaba con él? ¿Y quiénes eran la Serpiente Blanca? Javier guardó silencio, escuchando lo que decían al otro lado. Luego, gritó. «Ya lo sé, no me amenaces». Lo de Sophie fue un accidente. Yo no os dije que la matarais, solo os dije que la secuestrarais para asustar a Elena y que soltara el dinero. ¡Qué cabrón se pasó de la raya! Me quedé helada. El teléfono casi se me cae de las manos. Sentí un frío glacial, como si me hubieran echado un cubo de agua helada encima. Lo había oído con mis propios oídos, salido de su propia boca. Lo de Sophie fue un accidente. Solo os dije que la secuestrarais para asustar a Elena. Así que la verdad era esa. El propio Javier, mi marido, el padre de Sofía, era el autor intelectual del secuestro. Acorralado por las deudas, había perdido la conciencia hasta el punto de usar a su propia hija como rehén para extorsionar a su mujer. Pero probablemente, los secuaces que contrató se pasaron de la raya o algo salió mal, y mi hija murió. Las lágrimas brotaron, saladas y amargas. Me tapé la boca para no sollozar. Odio, dolor, asco. Todas las emociones más negativas se agolpaban en mi pecho, a punto de estallar. Temblorosa, le envié un mensaje a Marcos. Marcos, lo he oído. Ha llamado a un tal Ricardo, el antiguo contable. Ha admitido ser el autor intelectual del secuestro de Sophie. Investiga a ese Ricardo urgentemente. Unos minutos después Marcos respondió. Recibido.
Lo investigaré de inmediato. Mantén la calma, no alteres la escena. Necesitamos una grabación más clara o pillarlos infraganti en una transacción. Tu seguridad es lo primero. Respiré hondo, tratando de calmarme. Miré la pantalla del teléfono, donde Javier estaba sentado con la cabeza entre las manos. Ahora, a mis ojos, ya no era un ser humano, era un demonio con piel de hombre, y yo sería quien desenmascarara su verdadera cara, quien lo llevara ante la justicia para que el alma de mi Sofía pudiera descansar en paz. Esa misma tarde, recibí una llamada de un número desconocido. No estaba en mi agenda y aparecía como número oculto. Dudé un momento y luego contesté. Diga, ¿quién es? Al otro lado, una voz grave y distorsionada electrónicamente sonó. ¿La señora Castillo? Tengo algo que necesita. Pruebas sobre la muerte de su hija. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? No importa quién soy. Si quiere saber la verdad, venga a la Biblioteca Nacional a las 2 de la tarde. Venga sola. No avise a la policía, o nunca volverá a ver esas pruebas. Pip, pip, pip. Colgó. Me quedé aturdida unos segundos. Podía ser una trampa. Los secuestradores o los cómplices de Javier podían estar intentando hacerme daño, pero la curiosidad y el anhelo de descubrir la verdad vencieron al miedo. Tenía que ir. Llamé a Marcos para informarle. Marcos se opuso de inmediato. Es demasiado peligroso, señora Castillo. No puede ir sola. Deje que la acompañe. No. Dijo que fuera sola. Si ve a alguien más, destruirá las pruebas. Sígame en secreto. Mantenga una distancia segura. Llevo el localizador y el spray de pimienta que me dio. Finalmente, Marcos tuvo que ceder, pero me insistió en que tuviera mucho cuidado. A las 2 de la tarde, llegué a la Biblioteca Nacional. El majestuoso edificio se alzaba silencioso bajo la sombra de árboles centenarios. El interior era tan silencioso que se podía oír el susurro de las páginas al pasar. El olor a papel viejo y a humedad, característico de las bibliotecas, me recordó a mis tiempos de estudiante. Pero hoy no estaba aquí para buscar conocimiento, sino justicia. Pasé entre las estanterías, observando a mi alrededor. Había algunos estudiantes leyendo en un rincón, un anciano consultando documentos, nadie sospechoso. De repente, un hombre con una sudadera con capucha negra que le cubría la cabeza y una mascarilla quirúrgica pasó a mi lado. Me deslizó un pequeño trozo de papel en la mano y se dirigió rápidamente hacia la zona de libros antiguos, menos concurrida. Abrí el papel. Estantería 13. Último pasillo. Respiré hondo, apretando el spray de pimienta en el bolsillo de mi abrigo, y me dirigí hacia la estantería 13. Esta zona estaba en un rincón oscuro de la biblioteca, con poca luz. El hombre de negro estaba allí esperando. Estaba de espaldas a mí, jugueteando con un libro grueso. ¿Es usted quien me ha llamado? Pregunté con voz firme. Se dio la vuelta y se bajó la mascarilla, revelando un rostro demacrado con profundas ojeras. Lo reconocí al instante. Hugo. Había sido repartidor en mi empresa, pero lo despedí hace un año por problemas con el juego. Señora Castillo, dijo Hugo con voz temblorosa. Necesito dinero. ¿Qué tiene para mí? Pregunté directamente. Hugo sacó un pendrive rojo del bolsillo de su chaqueta. Aquí dentro está la grabación de la llamada entre su marido y Ricardo, y también el vídeo de la cámara de mi coche. Ese día, yo conduje a Ricardo para que se reuniera con los secuestradores. Me quedé atónita. Así que Hugo también estaba metido en esto. ¿Por qué me lo das a mí? ¿Por qué no se lo das a la policía? Tengo miedo. Hugo bajó la cabeza. La gente de la Serpiente Blanca me está buscando para silenciarme. Ricardo quiere echarme toda la culpa. Necesito dinero para escapar. Deme 50.000 euros y esto es suyo. De acuerdo, acepté de inmediato, sin pensarlo. Pero no llevo tanto efectivo encima. Te haré una transferencia ahora mismo. Saqué mi teléfono e hice la transferencia. Hugo miraba fijamente la pantalla de mi teléfono, ansioso. Cuando el mensaje de confirmación llegó, sus ojos se iluminaron. Me entregó el pendrive. Tómelo. Aquí hay pruebas suficientes para meter a su marido y a Ricardo en la cárcel. Pero tenga cuidado, son gente muy peligrosa. Apreté el pendrive en mi mano, sintiendo como si sostuviera una bomba de relojería. Una cosa más, titubeó Hugo. La muerte de la niña no fue idea de su marido. ¿Qué quieres decir? Le urgí. Al principio el plan era solo un secuestro para pedir un rescate. Su marido insistió en que no le hicieran daño a la niña, pero Rubén, el que la vigilaba, es un drogadicto. Ese día, estaba con el mono. La niña lloraba mucho, y perdió el control. Hugo dejó la frase en el aire, pero entendí lo que quería decir. La imagen de mi hija, aterrorizada ante un drogadicto en pleno síndrome de abstinencia, apareció nítida en mi mente. Mi corazón se encogió de dolor. No,
No fue así. Una voz fría sonó detrás de la estantería. Hugo y yo nos sobresaltamos y nos dimos la vuelta. De la oscuridad surgió un hombre alto. Vestía completamente de negro, llevaba guantes de cuero y en su mano sostenía una pistola con silenciador. Era Ricardo. «Hugo, ¿te atreves a traicionarme?», siseó Ricardo. El rostro de Hugo se quedó sin sangre y retrocedió, escondiéndose detrás de mí. «Ricardo, yo solo quería vivir. ¿Crees que puedes escapar?». Ricardo sonrió con malicia, levantando la pistola. ¡Pum! Un pequeño estallido, apenas audible como el de un libro cayendo al suelo. Hugo se desplomó, su pecho manchado de sangre. Me miró con los ojos muy abiertos, su mano aún apuntando hacia Ricardo. Grité, intentando correr, pero mis piernas estaban paralizadas por el miedo. Ricardo me apuntó con la pistola, acercándose. «Dame el pendrive, señora Castillo», ordenó. «Ni lo sueñes». Retrocedí, apretando el pendrive. Ricardo se abalanzó para arrebatármelo. Rápidamente saqué el spray de pimienta y se lo rocié en la cara. Ricardo gritó de dolor cubriéndose el rostro y tambaleándose. Aproveché la oportunidad para correr hacia la salida principal. «¡Alto!», gritó Ricardo disparando al azar en mi dirección. La bala rozó mi hombro y se incrustó en el lomo de un libro, haciendo que el papel volara por los aires. Llegué al vestíbulo principal, sin aliento. Marcos apareció de la nada y me sujetó. «Señora Castillo». «¿Qué ha pasado?». «He oído un disparo». «Ricardo, está ahí dentro. Ha matado a Hugo», tartamudeé, señalando hacia el interior. Marcos sacó su pistola y me empujó detrás de él. «Vaya al coche ahora mismo. Cierre las puertas y llame pidiendo refuerzos». Dicho esto, entró en la biblioteca como una flecha. Corrí hacia el coche, mis manos temblaban mientras marcaba el 112. Las lágrimas se mezclaban con el sudor, empapando mi rostro. Apreté el pendrive en mi mano, manchado con la sangre de Hugo. El precio de la verdad era demasiado alto. Una vida se había perdido ante mis ojos, y esta batalla ya no era solo un juego de ingenio, sino una lucha sangrienta. El coche volaba por las calles, llevándome de vuelta al frío chalet. Marcos estaba al volante, con el rostro tenso. Había dejado la escena del crimen en manos de la policía, y me había sacado de allí inmediatamente por mi seguridad. Ricardo había escapado por una puerta trasera de la biblioteca, y ya se había emitido una orden de busca y captura en toda la ciudad. «Señora Castillo, creo que debería ir a un piso franco de la policía». «Volver a casa ahora es muy peligroso», dijo Marcos, sin apartar la vista del retrovisor. «No», negué con la cabeza, decidida. «Tengo que volver a casa. Necesito coger algo del ordenador de Javier. Él está en casa y cree que no sé nada de su implicación en el asesinato. Es la única oportunidad que tengo para conseguir las últimas pruebas antes de que lo arresten o se fugue». Marcos suspiró, sabiendo que no podía convencerme. «De acuerdo, pero me quedaré fuera. Tiene 15 minutos. Si pasa algo, pulse el botón de pánico inmediatamente. No intente enfrentarse a él. Ahora es como un animal acorralado». Asentí, apretando el bolso que contenía el pendrive. En mi mente solo había un objetivo: desenmascarar a Javier y meterlo en la cárcel. Entré en casa. El chalet estaba inquietantemente silencioso. Javier estaba en el salón viendo la televisión, bebiendo un vaso de licor. Al verme levantó la vista con una sonrisa falsa. «Ah, has vuelto. ¿Por qué has tardado tanto? Te he llamado varias veces y no contestabas». «Tenía unos asuntos que resolver», respondí vagamente y subí las escaleras. «Voy a descansar un poco. No me molestes». Javier se encogió de hombros y siguió mirando la tele. Parecía muy confiado, pensando que Ricardo había solucionado todos sus problemas. No sabía que uno de sus cómplices estaba muerto, y el otro estaba siendo perseguido por toda la ciudad. Entré en el despacho y cerré con llave. Encendí el ordenador de Javier usando la contraseña que había descubierto. Esta vez no busqué correos de deudas. Quería encontrar su verdadero motivo. ¿Por qué necesitaba tanto dinero como para vender a su propia hija? ¿Era solo por las deudas o había algo más? Utilicé un software de recuperación de datos que un amigo hacker de Marcos había instalado en otro pendrive para mí. En pocos minutos, archivos y fotos que habían sido borrados permanentemente comenzaron a aparecer. Mi corazón se encogió al ver esas fotos. Eran fotos de Javier con una chica muy joven, guapa y atractiva. Se abrazaban apasionadamente en la playa, durante esos viajes de negocios de los que me hablaba. Y lo que fue aún más terrible, ecografías de un feto. En el informe ponía claramente el nombre de la madre, Silvia García, 22 años, y el del padre, Javier Castillo, feto de 16 semanas. Un niño. Me quedé en shock.
así que tenía una amante y estaba a punto de tener un hijo para continuar su linaje. Esa era la razón por la que necesitaba una suma de dinero tan grande. Quería saldar todas sus deudas, divorciarse de mí y llevarse el dinero del fondo fiduciario de Sofía para empezar una nueva vida con su joven amante y su preciado hijo. La muerte de Sofía fue el resultado de la codicia y la bajeza de su padre. Él veía a mi hija como una mercancía, un obstáculo en su camino hacia una nueva felicidad. La puerta del despacho empezó a temblar violentamente. Golpes atronadores. «Elena, abre. ¿Qué haces ahí dentro con la puerta cerrada?» Era Javier. ¿Cuándo había subido? Quizás sospechaba de mi actitud. O Ricardo le había avisado. Rápidamente copié todos los datos en el pendrive, lo saqué y me lo guardé en el bolsillo. Me levanté y abrí la puerta. Javier irrumpió, con la cara roja por el alcohol y la ira. «¿Qué me escondes? ¿Por qué Ricardo no contesta al teléfono?» Lo miré directamente a la cara, con una expresión de absoluto desprecio. «Ricardo no puede contestar. Está ocupado huyendo de la policía por asesinato». Javier se quedó helado, tartamudeando. «¿Qué dices?» «Asesinato, sí. Acaba de matar a Hugo delante de mí». Me acerqué y le puse el teléfono delante de la cara, mostrándole la foto de la ecografía que acababa de hacer. «Y también sé por qué necesitabas esos 3 millones. Felicidades. Vas a ser padre. Lástima que tendrás que recibir a tu precioso hijo en la cárcel». Al ver la foto, la cara de Javier pasó de roja a blanca. Retrocedió, tropezando con el escritorio. «¿Tú lo sabes todo?» «Lo sé todo. Sí sé. Sé que eres el autor intelectual del secuestro. Sé que le ordenaste a Ricardo que contratara a los secuestradores. Sé que pretendías usar el dinero de Sofía para mantener a tu amante. Eres una bestia. Los tigres no se comen a sus crías, pero tú tuviste el corazón de enviar a tu propia hija a la muerte». Javier tembló y de repente se arrodilló a mis pies, abrazándome las piernas, llorando desconsoladamente. «Elena, me equivoqué, lo siento. Te juro que no quería que Sophie muriera. Solo quería asustarte un poco para que me dieras el dinero. Ricardo me engañó, me aseguró que la niña estaría a salvo. Fue culpa de ese drogadicto de Rubén. A mí también me duele mucho». Le di una patada tan fuerte que cayó de espaldas. «No vengas con lágrimas de cocodrilo. ¿Crees que te creo?» El gemelo en el bolsillo de Sofía es una prueba irrefutable. La viste antes de que muriera, ¿verdad? Javier negó con la cabeza frenéticamente. «No, yo no la vi. Fue Ricardo. Seguro que Ricardo me robó el gemelo y lo puso ahí para culparme si algo salía mal. Lo tenía todo planeado. Elena, tienes que creerme». Miré su patética figura y solo sentí náuseas. Un hombre que una vez fue el pilar de una familia, ahora se revelaba como un cobarde que no se atrevía a asumir sus actos. «Es demasiado tarde, Javier», dije fríamente. «Todas las pruebas están en manos de la policía. Prepárate para pasar una larga temporada en la cárcel». Me di la vuelta para salir de la habitación, pero Javier se levantó de un salto. En su desesperación y locura, su actitud cambió por completo. Ya no suplicaba. Se abalanzó sobre mí, me agarró del pelo y tiró de mí hacia atrás. «¡Ah!», grité de dolor. Javier me aprisionó contra la pared y con la otra mano cogió un cúter del escritorio y me lo puso en el cuello. «¿Vas a denunciarme?», siseó. Su aliento apestaba a alcohol. «¿Quieres que me pudra en la cárcel? No será tan fácil, zorra. Si me acorralas, te enviaré con Sofía». La hoja fría del cúter contra la yugular me hizo estremecer. Javier respiraba con dificultad, sus ojos inyectados en sangre brillaban con locura. Ya no era el marido sumiso y cobarde que conocía. El demonio en él había despertado, acorralado y dispuesto a atacar a cualquiera. «Suéltame». Traté de mantener la calma, sin moverme para evitar que la hoja me cortara. «Si me matas, solo agravarás tu condena. La policía está justo ahí fuera». «Me da igual», gritó Javier escupiéndome en la cara. «De todas formas estoy acabado. Deudas hasta el cuello, la cárcel, lo he perdido todo. Pero antes de morir, voy a recuperar lo que es mío». Presionó la hoja un poco más, haciéndome sentir un escozor en la piel. «Firma esto». Sacó un fajo de papeles de un cajón y los tiró sobre la mesa. «Un poder notarial para retirar el dinero del fondo fiduciario. Fírmalo ahora mismo. Con el dinero, escaparé a Portugal y empezaré de nuevo». Miré los papeles. Los tenía preparados desde hacía tiempo. Su premeditación era aterradora. «Sigue soñando». Le escupí en la cara. «No te daré ni un céntimo. Ese dinero es de Sofía. Ya la has matado, ¿y ahora pretendes robarle su dinero?». «Cállate». Javier me abofeteó con tanta fuerza que me zumbaban los oídos. «Soy tu marido. Soy su padre. Tengo derecho».
He vivido humillado en esta casa durante años, despreciado por tu familia. Tu padre me trataba como a un criado, y tú como a un mantenido. Estoy harto de tener que pedirte dinero. Soltó toda la frustración que había acumulado durante años. Resulta que en el fondo siempre se había sentido inferior y envidioso de su propia mujer. El deseo y la codicia lo habían convertido en un ser egoísta y cruel. Firma, o te rajo la cara. Lo miré a los ojos y vi una determinación demente. Sabía que era capaz de hacerlo. Tenía que ganar tiempo para que Marcos interviniera. Había pulsado el botón de pánico del localizador en mi bolsillo en cuanto me agarró del pelo, pero Marcos no aparecía. De repente, la alarma de seguridad de la casa sonó estridentemente, pero se silenció a los pocos segundos. La luz de la habitación parpadeó. Javier se rió como un maníaco. ¿Esperabas que te salvara ese detective? He comprado un inhibidor de frecuencia en el mercado negro. Nadie entra ni sale de esta casa. La puerta principal de la planta baja fue derribada con una fuerte explosión. Se oyeron pasos subiendo las escaleras. No era Marcos. Era otro grupo. La puerta del despacho fue derribada de una patada. El cicatriz y sus secuaces irrumpieron, armados con machetes y barras de hierro. Vaya, vaya, ¿la parejita está rodando una película de acción? El cicatriz se rió al ver a Javier apuntándome con el cúter. Javier, al ver a el cicatriz, se aferró a él como a un clavo ardiendo. Señor cicatriz, llega justo a tiempo. Esta zorra no quiere firmar los papeles para sacar el dinero. Ayúdeme a obligarla y le pagaré todo lo que le debo, con intereses. El cicatriz se acercó y le arrebató el cúter a Javier con la facilidad con la que se le quita un juguete a un niño. Agarró a Javier por el cuello de la camisa y lo levantó en vilo. ¿Me tomas por tonto? La policía está por todas partes. ¿Y todavía intentas engañarme con papeles? Quiero el dinero en efectivo, ahora mismo. Arrojó a Javier a un rincón como si fuera un saco de basura, y se volvió hacia mí. Bonita. ¿Dónde están los 3 millones? Dámelos ya. Retrocedí, apoyándome en la pared, intentando mantener la calma. Pero habíamos acordado 3 días. Denme más tiempo. He cambiado de opinión, cariño. El cicatriz sacó una daga reluciente. Huelo a policía por aquí. No soy tan estúpido como para esperar a que os arresten. Me recorrió con la mirada de arriba a abajo, una mirada lasciva y asquerosa. Todavía estás muy bien. Si no tienes dinero, puedes pagar de otra manera. Mis chicos y yo estamos necesitados. Sus secuaces se rieron y se acercaron, rodeándome. Estaba aterrorizada. No solo mi vida, sino también mi honor. Estaban en peligro. Miré a Javier, esperando que le quedara algo de conciencia para intervenir, pero él seguía acurrucado en el rincón, temblando, sin atreverse a levantar la cabeza. Se quedó en silencio, una cobarde complicidad. Estaba dispuesto a dejar que violaran a su mujer con tal de salvarse. ¡Cabrones!, grité, cogiendo un jarrón de la mesa y lanzándoselo al secuaz más cercano. ¡Crash! El jarrón se hizo añicos. El secuaz se cubrió la cara, con la sangre brotando, y gritó de dolor. «¡Esta zorra se ha vuelto loca!», rugió el cicatriz, abalanzándose y abofeteándome hasta tirarme al suelo. Me aplastó con su cuerpo, rasgando mi blusa. Luché, arañé su cara, le mordí la mano, pero la fuerza de una mujer no podía competir con la de un matón corpulento. «¡Socorro! ¡Javier, sálvame!», grité desesperada. Javier seguía inmóvil, con la cabeza gacha, tapándose los oídos para no oír los gritos de su mujer. En ese momento de humillación, me di cuenta de que el hombre que una vez amé había muerto hacía mucho tiempo. El que estaba sentado allí era solo un cuerpo sin alma, podrido y corrupto. Cuando la mano áspera de el cicatriz tocó mi piel, el terror me invadió, haciéndome sentir que iba a desmayarme. Pero la imagen de Sofía, yaciendo fría en la morgue, apareció en mi mente como un rayo. No podía morir aquí. No podía dejar que estas bestias me humillaran. Tenía que vivir para conseguir justicia para mi hija. A tientas, en el suelo, encontré un trozo afilado del jarrón roto. Con todas mis fuerzas se lo clavé en el muslo. ¡Arg! El cicatriz gritó como un cerdo al que sacrifican, soltándome para agarrarse la pierna sangrante. Me levanté a trompicones, ajustándome la ropa hecha jirones. «¡Matadla! ¡Matad a esa zorra!», gritó el cicatriz señalándome. Sus secuaces se abalanzaron sobre mí como una manada de lobos hambrientos. Retrocedí hacia la ventana, dispuesta a saltar, aunque sabía que era un segundo piso. Justo en ese momento, una fuerte explosión sacudió la habitación. La puerta del despacho voló por los aires, arrancada de sus bisagras. Una figura entró como un rayo, lanzando una espectacular patada giratoria al secuaz que estaba a punto de agarrarme. El hombre salió despedido, se golpeó la cabeza contra la pared y quedó inconsciente. «¡Era Marcos!».
Llevaba un chaleco antibalas y empuñaba una porra eléctrica. Sus ojos ardían. Detrás de él, decenas de agentes de las fuerzas especiales, fuertemente armados, irrumpieron. «Policía, todos quietos, suelten las armas». El sonido del megáfono resonó, autoritario. La banda de El Cicatriz entró en pánico. Intentaron resistirse, pero ante los cañones de las armas, no tuvieron más remedio que soltar sus machetes y levantar las manos. El Cicatriz, a pesar de su herida, intentó levantarse y cogerme como rehén. Pero Marcos fue más rápido. Se abalanzó sobre él. Con un movimiento de artes marciales le retorció el brazo, le quitó el arma y lo inmovilizó en el suelo. «¡Suéltame! ¡Os voy a denunciar!», gritó El Cicatriz, desesperado. «Guárdate eso para el juez», dijo Marcos fríamente, esposándolo. En el rincón, Javier, al ver a la policía, se orinó encima del miedo. Se arrastró bajo el escritorio, temblando como una hoja. Un agente se acercó y lo sacó de allí. Javier Castillo queda detenido como autor intelectual de secuestro con resultado de muerte. «Es un error. Yo no maté a nadie. Soy una víctima», lloriqueaba Javier, pero las firmes manos del agente ya le habían puesto las frías esposas. Marcos se me acercó, se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros, cubriendo mi estado lamentable. «¿Está bien, Elena? Siento haber llegado tarde». Su inhibidor interfirió con la señal del localizador. Tardé un poco en desactivar la seguridad. Miré a Marcos. Las lágrimas brotaron, pero esta vez eran de alivio. «Gracias, Marcos. Llegaste justo a tiempo». Miré a Javier mientras se lo llevaban. Se giró para mirarme, con una expresión de odio y súplica, pero yo solo le devolví una mirada fría e indiferente. «Se acabó, Javier. La función ha terminado». El caos del chalet fue dando paso al orden bajo el control de la policía. El equipo forense comenzó a trabajar, recogiendo huellas y pruebas. El ordenador con los oscuros secretos de Javier fue presentado. Me llevaron a una ambulancia para que me curaran la herida del cuello. Sentada en la ambulancia, mirando la casa que una vez fue un hogar feliz, ahora en ruinas, sentí un vacío inmenso. La pesadilla con Javier y El Cicatriz había terminado, pero sabía que la lucha no había acabado. Las palabras de Hugo antes de morir seguían resonando en mis oídos. La muerte de la niña no fue idea de su marido, el drogadicto Rubén, y el misterioso gemelo. Si Javier decía la verdad y él no había visto a la niña y Ricardo le había tendido una trampa, ¿quién había matado directamente a Sofía? ¿Fue simplemente un accidente del drogadicto? ¿O había una fuerza oscura detrás? Apreté los puños. No me detendría hasta encontrar a quien le había quitado la vida a mi hija. Fuera quien fuera, se escondiera donde se escondiera, lo sacaría a la luz. Marcos se acercó a la ambulancia y me dio una botella de agua. «Beba un poco. Recupere fuerzas para seguir luchando. Presiento que este caso todavía tiene muchos cabos sueltos». Cogí la botella y asentí con firmeza. «Es verdad, Marcos. Mañana quiero estar presente en el interrogatorio de Ricardo y Rubén. Quiero mirarlos a los ojos y preguntarles qué dijo mi hija en sus últimos momentos». Marcos me miró con preocupación, pero finalmente asintió. «De acuerdo. Lo arreglaré. Pero tiene que estar preparada mentalmente. Lo que va a oír puede ser muy duro». Sonreí con amargura. ¿Hay algo más duro que perder a un hijo? Ya he estado en el infierno, ya no le tengo miedo a ningún demonio. Los coches de policía, con sus sirenas a todo volumen, se llevaron a los sospechosos. Esta noche, Madrid seguía siendo una ciudad bulliciosa, pero en mi corazón se estaba formando una nueva tormenta. Una tormenta llamada justicia. La comisaría central de policía yacía en silencio en la noche. El largo pasillo, iluminado por una luz blanca y fría, acentuaba la atmósfera de tensión. Estaba sentada en un duro banco de madera fuera de la sala de interrogatorios. Tenía las manos tan apretadas que los nudillos se me habían puesto blancos. El reloj de la pared marcaba las 3 de la madrugada, pero no sentía sueño. La adrenalina mezclada con el dolor y el odio creaba un cóctel amargo de emociones. Marcos salió de la sala de interrogatorios número 1, con un grueso expediente en la mano. Su rostro estaba tenso y cansado, pero sus ojos seguían tan afilados como siempre. «Señora Castillo, puede entrar, pero le repito, solo puede escuchar y observar a través del espejo unidireccional. No se altere». Asentí, me levanté, me arreglé la ropa y respiré hondo. Seguí a Marcos a la sala de observación. Al otro lado del cristal, Javier estaba sentado con la cabeza hundida sobre la mesa, esposado a la silla. Parecía más demacrado y patético que nunca. Frente a él, el inspector López, jefe de la brigada de homicidios, un hombre de rostro severo. «Javier Castillo, relate de nuevo todos los hechos. ¿Cuál fue su motivo? ¿Cuál fue su papel en la muerte de la pequeña Sofía?».
La voz del inspector López resonó, firme, a través del altavoz. Javier levantó la cabeza, con el rostro cubierto de lágrimas, y dijo con voz temblorosa, Inspector, soy inocente. Juro que no maté a mi hija. Solo contraté a gente para que la secuestraran y asustar a mi mujer para que me diera dinero para pagar una deuda. Debía 3 millones de euros. La mafia amenazaba con matarnos a todos. Estaba desesperado. ¿A quién contrató? ¿Cuál era el plan? Continuó el inspector. Se lo pedí a Ricardo, el antiguo contable de mi mujer. Él también necesitaba dinero. Me puso en contacto con un grupo que se dedicaba a cobrar deudas y a secuestros. Les di 100.000 euros por adelantado y les dije que se llevaran a Sofía y la escondieran unos días. Les insistí una y otra vez en que la cuidaran bien, que no le hicieran daño, que la liberaran en cuanto mi mujer pagara. Javier sollozó, golpeándose el pecho. Soy un padre terrible, pero no soy un asesino. Quería mucho a mi Sophie. Pensaba llevarlas de viaje para compensarlas cuando tuviera el dinero. No me imaginé que esos cabrones la matarían. Yo, al otro lado del cristal, observaba su tardío arrepentimiento con el corazón helado. Si la querías, no la habrías usado como moneda de cambio. Sus palabras no eran más que una cobarde justificación para su acto inhumano. Traigan al siguiente sospechoso, ordenó el inspector López por radio. La puerta de la sala se abrió, y 2 agentes trajeron a un joven delgado y demacrado, con el rostro lleno de llagas. Era Rubén, el que vigilaba a Sofía. Lo habían arrestado en un sórdido motel de las afueras mientras estaba drogado. Rubén se sentó, temblando, con la mirada perdida. El síndrome de abstinencia lo torturaba. Rubén Vargas, ¿sabes que te enfrentas a la pena de muerte? El inspector López golpeó la mesa, haciendo que Rubén se sobresaltara. ¡Habla! ¿Quién mató a la niña? Rubén se encogió, balbuceando. No fui yo, inspector, no fui yo. Yo solo vigilaba. Lo juro por mi vida, no le puse un dedo encima. Si no fuiste tú, ¿quién fue? Gruñó el inspector. Ricardo lo ha confesado todo. Dice que estabas con el mono y la estrangulaste accidentalmente. Ricardo miente, me está calumniando, gritó Rubén, escupiendo. Es verdad que ese día me drogué, pero me quedé dormido. Cuando desperté, la niña ya estaba muerta. ¡Mientes!, gritó el inspector. En la escena solo estabais tú y la niña. Si no la mataste tú, ¿quién fue? Rubén se agarró la cabeza. Desesperado. Había otra persona. Una tercera persona, lo juro. Mientras estaba medio dormido, vi entrar a un tipo. Iba todo de negro, con mascarilla. Se movía como un gato, sin hacer ruido. Contuve la respiración, pegada al cristal. ¿Una tercera persona? Continúa. La voz del inspector se suavizó un poco. Ese tipo se acercó a la niña. Sofía estaba llorando, llamando a su madre. Cuando lo vio, se cayó de repente. Lo miró con los ojos muy abiertos, y dijo, tú eres el señor que le arregló el ordenador a papá. Rubén se detuvo, jadeando. ¿Y luego? El tipo se quedó quieto un momento, luego se quitó la mascarilla y le sonrió. Una sonrisa aterradora, inspector, le dijo. Qué buena memoria tienes, pequeña. Lástima que sepas demasiado. ¿Y después? Después sacó un hilo de pescar, fino como un cabello, y la estranguló. Fue muy rápido, apenas unos segundos. La niña no tuvo tiempo ni de gritar. Lo hizo como un profesional. Me quedé atónita, tuve que apoyarme en Marcos para no caer. K. ¿Quién es K? ¿El señor que arregló el ordenador a papá? ¿Le viste la cara? Preguntó el inspector. Solo un instante. Estaba muy oscuro. Pero recuerdo que tenía una pequeña cicatriz debajo del ojo izquierdo y un tatuaje de un cuervo negro en el dorso de la mano derecha. Cuando terminó, se volvió hacia mí, sonrió y me tiró un fajo de billetes. Dijo que era para que me callara. Y me amenazó con matar a toda mi familia si decía algo. ¿Ricardo sabía de esto? Preguntó el inspector. Sí, fue Ricardo quien lo contrató. Dijo que necesitaban a un profesional para limpiar el desorden si algo salía mal. Ricardo lo llamaba el Cuervo. Los oí hablar por teléfono. No es un matón cualquiera. Es un sicario contratado en la Dark Web. La sala de observación se sumió en un silencio absoluto. Dark Web, sicario. Conceptos que parecían sacados de una película ahora eran parte del caso de mi hija. El inspector López salió de la sala, con el rostro serio. Señora Castillo, ¿conoce a alguien apodado el Cuervo, o que le haya arreglado el ordenador a su marido? Rebusqué en mi memoria. Mucha gente entraba y salía de casa. Reparadores, repartidores, pero el apodo El Cuervo y el tatuaje me eran completamente desconocidos. No recuerdo a nadie así.
Negué con la cabeza, desesperada, pero Sofía lo reconoció. Eso significa que ya había estado en casa y había hablado con ella. La declaración de Rubén es muy creíble, dijo Marcos, pensativo. El método, con el hilo de pescar, limpio y sin dejar huellas, demuestra que el asesino es un profesional. Además, la mención de la dark web es una pista crucial. Tenemos que averiguar quién se esconde detrás de ese apodo. ¿Y Ricardo? ¿Lo han atrapado ya?, pregunté. Sí, asintió el inspector López. Acaban de informar que lo han capturado en un piso de alquiler en Vallecas. Tenía una herida de bala en el hombro y se había desmayado por la pérdida de sangre. Está en el hospital. En cuanto se recupere, lo interrogaremos. Me volví hacia Marcos, con la mirada decidida. Marcos, no podemos quedarnos esperando a la policía. Los trámites burocráticos retrasarán la investigación. Ese tipo, el Cuervo, es peligroso. Puede borrar sus huellas y desaparecer en cualquier momento. Tenemos que actuar ya. Marcos me miró, comprendiendo. Sé lo que estás pensando. ¿Quieres pedirle ayuda a ese chico, a Dani? Sí. Solo un hacker puede rastrear algo en la dark web. Tenemos que ir a verlo ahora mismo. El coche de Marcos se detuvo frente a un viejo bloque de apartamentos en Vallecas, un barrio conocido por sus laberínticas y complejas callejuelas. Subimos al 5º piso por un pasillo oscuro que apestaba a humedad y comida rancia. Marcos llamó a la puerta de un apartamento destartalado con un ritmo particular. 3 golpes largos, 2 cortos. La puerta metálica se entreabrió, revelando un rostro demacrado con unas gafas gruesas y el pelo largo recogido en una coleta. Era Dani, un famoso hacker de sombrero gris que había puesto en jaque a varias grandes corporaciones. Entrad, rápido, dijo Dani con voz ronca, haciéndonos pasar y cerrando la puerta de golpe. El apartamento de Dani era un mundo aparte. Desordenado, lleno de envases de fideos instantáneos y latas de refresco, pero equipado con un impresionante sistema informático, con varias pantallas grandes y pequeñas que mostraban líneas de código en constante movimiento. El zumbido de los ventiladores era como el de un motor de avión. ¿Qué pasa para que vengáis a verme antes de que cante el gallo?, preguntó Dani, sentándose en su silla giratoria y tecleando a una velocidad vertiginosa. Marcos dejó sobre la mesa una fotocopia de la declaración de Rubén y le resumió la situación. Necesitamos que encuentres la identidad de un tipo apodado El Cuervo. Opera en la dark web. Acepta contratos de asesinato. La única pista es que tiene relación con Ricardo y probablemente ha cobrado en criptomonedas. Dani se ajustó las gafas. Sus ojos brillaron con interés. Para gente como Dani, cuanto más difícil es el reto, más estimulante. La dark web, interesante. A ver, si es un sicario profesional, no usará canales de comunicación normales. Usará foros privados o mercados negros anónimos. Dani comenzó a trabajar. Ventanas negras aparecieron en la pantalla. Accedió a navegadores que la gente normal ni siquiera sabe que existen. Lugares donde se vendía de todo, desde drogas y armas hasta información personal y vidas humanas. Buscaré palabras clave relacionadas con el secuestro o la limpieza, murmuró Dani. Suelen usar códigos para las transacciones. Después de casi una hora de tensión, Dani exclamó de repente. ¡Bingo! Lo encontré. Marcos y yo nos acercamos a la pantalla. Era una publicación en un foro privado llamado Reino de las Sombras. Estaba escrita en un código extraño, pero Dani usó un software para descifrarla. Contenido de la publicación. Se necesita limpiador. Requisitos. Rápido, limpio. Lugar. Madrid. Objetivo. Pequeño problema. Precio. 5.000 USDT. Publicado por cuenta anónima, probablemente Ricardo o Javier. Receptor. Sombra. Cuervo. Sombra. Cuervo. Leí en voz baja. ¿Es él? Muy probablemente. Dani introdujo otro comando. Estoy rastreando la billetera de criptomonedas de esta cuenta. Las transacciones de blockchain son públicas, pero la identidad del propietario es anónima. Sin embargo, si alguna vez ha cometido el error de usar esta billetera para pagar algo en el mundo real, podemos seguirle el rastro. Dani estaba completamente concentrado. El sudor le perlaba la frente. Los datos fluían como una cascada. De repente, Dani se detuvo. Su rostro cambió. ¡No puede ser! ¿Qué pasa, Dani?, preguntó Marcos, preocupado. ¿Esta billetera? ¿Esta dirección? Ya la he visto antes. Dani se volvió hacia nosotros, con la voz temblorosa de emoción. Hace 2 años, mi hermana tuvo un accidente de tráfico y desapareció misteriosamente. La policía lo cerró como un accidente, que se había caído al río, pero nunca encontraron el cuerpo. Investigué por mi cuenta y descubrí que antes de desaparecer, había recibido una gran suma de dinero de una billetera electrónica desconocida.
Era esta. Me estremecí. Así que el cuervo no solo había matado a mi hija, sino que era un asesino en serie responsable de otros casos sin resolver. Era un monstruo. Dani apretó los puños y golpeó el teclado. Llevo 2 años buscándolo, y ahora aparece aquí. Señora Castillo, le ayudaré a atraparlo. Por su hija y por mi hermana. Dani continuó rastreando más a fondo. Siguió el historial de transacciones de la billetera de Sombra, Cuervo, y descubrió un detalle crucial. Era muy cuidadoso. Usaba múltiples capas de seguridad para ocultar su IP. Pero una única vez, hacía 3 días, se conectó a la billetera para comprobar su saldo. Y esa conexión se originó desde una dirección IP estática. ¿Dónde? Preguntamos Marcos y yo al unísono. Un locutorio llamado Velocidad. Dirección. Callejón 45. Calle Trovador, Vallecas. Aquí al lado. Marcos le dio una palmada en el hombro a Dani. Bien hecho, chico. Lo has hecho muy bien. Ahora envíame las coordenadas. Vamos de casa. Miré la dirección en la pantalla. Callejón 45. Era una zona marginal famosa por su complejidad, donde se concentraba todo tipo de delincuentes. El cuervo se escondía allí, mezclándose con la gente de los bajos fondos para ocultar su identidad. Voy contigo, le dije a Marcos. Es peligroso. Intentó disuadirme. Es un sicario profesional. No tengo miedo. Miré a Marcos a los ojos. Quiero verle la cara. Quiero saber cómo es el hombre que mató a mi hija. Marcos vio mi determinación y supo que no podía detenerme. Asintió y sacó de un armario de Dani 2 conjuntos de ropa vieja y rota. Entonces tendremos que disfrazarnos. No puedes ir allí con ese aspecto de señora rica. Disfrazados de trabajadores pobres, Marcos y yo entramos en el callejón 45. Era estrecho, húmedo y oscuro como una madriguera. Un enjambre de cables eléctricos colgaba sobre nuestras cabezas como una telaraña gigante. A ambos lados, chabolas de chapa y madera. El sonido de palabrotas, llantos de niños y música a todo volumen de karaokes baratos creaba una cacofonía ensordecedora. El locutorio Velocidad estaba al final del callejón. Una casa en ruinas, con los cristales cubiertos de periódicos viejos. El olor a tabaco rancio y sudor agrio nos golpeó al entrar. Dentro, 2 filas de ordenadores viejos. Una docena de jóvenes estaban absortos en sus pantallas, tecleando furiosamente y gritando durante sus partidas online. El ambiente era sofocante. El dueño, un hombre obeso, dormitaba en el mostrador. Marcos se acercó. Jefe, 2 ordenadores. El dueño abrió un ojo, nos miró y bostezó, lanzando 2 tarjetas de plástico sucias. El 15 y el 16. Al fondo. 10 euros la hora. Por adelantado. Marcos pagó y me llevó al fondo. Escogimos 2 ordenadores en un rincón desde donde podíamos observar todo el local. Me senté y fingí ponerme los auriculares. Pero mis ojos no dejaban de escudriñar a todos. La mayoría eran niñatos adictos a los videojuegos o parados viendo porno. Nadie parecía un sicario. Calma. Susurró Marcos por el auricular que nos conectaba. Aún no ha llegado. Según Dani, suele conectarse sobre las 10 de la mañana para recibir encargos. Son solo las 9:30. El tiempo pasaba lentamente. Mi corazón latía con fuerza. Cada vez que la puerta se abría, 9:45, 9:50. A las 10 en punto, la puerta se abrió y entró una figura. Llevaba una sudadera gris con la capucha calada, ocultando la mitad de su rostro. Vaqueros negros desgastados y zapatillas de tela sucias. Era alto y ligeramente encorvado. Caminaba con una ligereza sorprendente. No dijo nada al dueño, simplemente dejó un billete de 20 euros en el mostrador y se dirigió al ordenador número 8, en un punto ciego de la cámara de seguridad. El dueño, acostumbrado a su presencia, ni se inmutó. Puede ser él, susurró Marcos, atenta a su mano derecha. Se sentó de espaldas a nosotros. No jugó ni vio películas. Abrió un navegador y empezó a teclear comandos. Contuve la respiración, intentando ver por el hueco entre 2 monitores. De repente, un borracho se tambaleó hacia él, tropezó y cayó sobre él, derramando un refresco. ¿Por dónde vas, gilipollas?, farfulló el borracho. El de la sudadera reaccionó al instante. Se levantó y empujó al borracho. Durante el forcejeo, la manga de su sudadera se subió, revelando el dorso de su mano derecha. Bajo la luz de neón, lo vi claramente. Un tatuaje negro de un cuervo con las alas extendidas sobre una rama seca. Nítido, siniestro, y cuando levantó la cara para mirar al borracho, la capucha se deslizó, revelando una pequeña cicatriz en forma de media luna bajo su ojo izquierdo. ¡Es él!, casi grité. ¡Marcos, es él! ¡El tatuaje y la cicatriz!
Marcos también lo había visto. Me hizo una seña para que me quedara quieta mientras metía la mano en su chaqueta, donde guardaba la pistola. El cuervo fulminó con la mirada al borracho, quien de repente se cayó, se le pasó la borrachera y balbuceó una disculpa. Él no dijo nada. Se arregló la manga y miró a su alrededor con cautela. Su mirada se detuvo en nosotros un instante. Se dio cuenta de que algo no iba bien. Quizás mi mirada lo delató. Su instinto de asesino olió el peligro. No volvió a su ordenador. Se dio la vuelta bruscamente y corrió hacia la puerta trasera del local, que daba a los baños y a la salida de emergencia. ¡Se escapa! «¡Detenedlo!», gritó Marcos, sacando la pistola y corriendo tras él. Yo también me levanté. El local se convirtió en un caos. Los jugadores gritaban y corrían, obstaculizándonos. El cuervo derribó de una patada la puerta trasera y salió a un pequeño callejón. «¡Alto, policía!». Marcos disparó al aire. Pero él ni se inmutó. Saltó un muro de 2 metros, se agarró al borde y saltó al tejado de al lado como una ardilla. Marcos maldijo, guardó la pistola y saltó tras él. Yo me quedé abajo, impotente. Corrí por un atajo, esperando cortarle el paso. La persecución había comenzado. El asesino de mi hija estaba justo ahí, pero era escurridizo como una anguila. Corrí con todas mis fuerzas. Tenía que atraparlo. El calor sofocante del mediodía en Madrid y la estrechez de la barriada hacían que el aire fuera denso como pegamento. Corría desesperadamente por callejones laberínticos. El sonido de mis pisadas, los gritos de la gente y los ladridos de los perros creaban un caos ensordecedor. Sobre mi cabeza, Marcos perseguía a El Cuervo por los tejados de chapa caliente. El sonido metálico de sus pasos resonaba como granizo. Levanté la vista y vi la silueta de El Cuervo moverse con agilidad entre tendederos y macetas. Se movía como un gato callejero, familiarizado con el terreno. «¡Corta el paso en el callejón 52!», gritó Marcos desde arriba. No sabía dónde estaba ese callejón, pero corrí en la dirección en la que él huía. Derribé cubos de basura. Esquivé un motocarro cargado de hielo. Una vendedora de sopa gritó cuando casi chocó con su puesto. De repente, El Cuervo saltó desde un tejado bajo justo delante de mí, a unos 20 metros. Aterrizó con una voltereta perfecta y siguió corriendo. «¡Alto!», grité, sin aliento. Se giró, me lanzó una mirada fría y burlona, sonrió y se metió en un callejón tan estrecho que solo cabía una persona. Apreté los dientes y lo seguí. El callejón era oscuro y olía a alcantarilla. Al final, un muro de ladrillo. Estaba acorralado. Pero no. Cuando llegué, el muro estaba vacío. Había desaparecido. Miré a mi alrededor, desconcertada. ¿Cómo podía haberse evaporado? Marcos saltó del tejado, sudando y jadeando. «¿Dónde está?». «No lo sé», negué con la cabeza. «Entró aquí y desapareció». Marcos examinó el muro y los alrededores. Se agachó y recogió un trozo de tela gris enganchado en una alambrada. «Ha trepado por aquí. Al otro lado está el mercadillo. Hay demasiada gente. Lo hemos perdido». Golpeé el muro con rabia, haciéndome sangre. La frustración me invadió. ¿Tan cerca? Y se nos había escapado. «No te desanimes, Elena». Marcos me puso una mano en el hombro. «Al menos sabemos cómo es y dónde se mueve. No podrá esconderse para siempre». Volvimos al locutorio. La policía ya había acordonado la zona. El dueño estaba siendo interrogado, pálido de miedo. Marcos fue directo al ordenador número 8. Con guantes examinó cada rincón. «Se escapó con prisa, seguro que dejó algo», murmuró. Levantó el teclado y algo pequeño cayó al suelo. Una tarjeta SIM partida por la mitad. Y pegado debajo de la mesa, un pequeño paquete envuelto en plástico. Marcos lo abrió con cuidado. Dentro, unas pastillas rosas de forma extraña. Droga de diseño. Marcos frunció el ceño. «Este tipo no solo es un sicario, también está metido en el tráfico de drogas. Es una pista importante». Miré las pastillas con un vago temor. El Cuervo no era un lobo solitario. Era parte de una organización criminal mucho más grande. Pero al pensar en la sonrisa de Sofía, el miedo se convirtió en fuerza. Fuera quien fuera, no me rendiría. «La SIM está rota, pero podemos recuperar algunos datos», dijo Marcos, guardando las pruebas. «Volvamos. Dani nos espera». En una sala de reuniones de la comisaría, la tensión era palpable. El inspector López, Marcos, Dani y yo estábamos reunidos alrededor de una pizarra llena de diagramas y fotos. Dani había trabajado toda la noche para recuperar los datos de la SIM rota. No pudo recuperar todos los mensajes, pero encontró un número al que llamaba con frecuencia. Pertenecía a una centralita virtual con servidores en el extranjero. «Es muy astuto», dijo Dani, frotándose las sienes.
Usa tarjetas de prepago y centralitas virtuales para ocultar su ubicación. Pero siempre sigue un patrón. Acepta encargos a través de publicaciones encriptadas en la dark web. No podemos esperar a que vuelva a aparecer, dijo el inspector López. Tenemos que tenderle una trampa. Tengo un plan, dijo Marcos dibujando un esquema en la pizarra. Crearemos un cebo que no pueda resistir. Marcos se dirigió a una joven agente sentada en un rincón. La agente Begoña, una experta en ciberdelincuencia. Begoña, tú serás la clienta. Crearás una cuenta VIP en el mercado negro y publicarás un anuncio para encontrar a un familiar desaparecido. ¿Un familiar?, pregunté. ¿Es un sicario? Sí, pero también acepta contratos de búsqueda y eliminación, explicó Marcos. Inventaremos una historia. Una hermana desaparecida que se llevó un pendrive con las claves de una billetera de criptomonedas millonaria. Hay que encontrarla, recuperar el pendrive y eliminarla, para no dejar cabos sueltos. ¿Cuánto ofrezco?, preguntó Begoña. 50.000 euros. 30% por adelantado. Una cantidad lo suficientemente grande para tentarlo, pero no tanto como para que sospeche. El plan fue aprobado. Begoña comenzó a crear el perfil falso, usando la jerga del mundillo. La publicación se subió a medianoche. Se busca gorrión perdido. Lleva secreto millonario. Zona Madrid. Recompensa 50 USDT. Contactar con Reina, hielo. Esperamos conteniendo la respiración. Pasaron las horas. Empecé a ponerme nerviosa. ¿Y si había olido el peligro? ¿Y si había huido de la ciudad? A las 4 de la madrugada la pantalla de Dani parpadeó. Un nuevo mensaje de Sombra, Cuervo. Mi corazón se detuvo. Había picado. El mensaje era corto y frío. Lugar, hora, adelanto. Begoña miró a Marcos. Él asintió. Contesta. Polígono Industrial de Fuenlabrada. Almacén B12. Medianoche. El adelanto se entregará en persona. Al confirmar la capacidad de trabajo. Silencio. Esperamos, mirando la pantalla. Finalmente apareció la respuesta. De acuerdo. Ven sola. Si hay truco, se cancela todo. Todos respiramos aliviados. El pez había mordido. Desplegad el operativo, ordenó el inspector López. Desplegaremos a todo el equipo de operaciones especiales, francotiradores en las grúas. Begoña entrará sola. Marcos y yo dirigiremos desde el puesto de mando. Elena, usted quédese aquí. No. Me levanté. Tengo que ir. Quiero ver cómo lo atrapan. Prometo no moverme del coche de mando. El inspector López dudó, pero ante mi insistencia y el respaldo de Marcos, accedió. Esta noche sería decisiva. El asesino de mi hija iba a pagar. La noche en el polígono industrial era ventosa y olía a salitre y aceite. Una lluvia repentina emborronaba las luces amarillas de las farolas. El almacén B12 se alzaba solitario entre un mar de contenedores. Estaba en la furgoneta de mando, a 500 metros, oculta. Frente a mí, docenas de pantallas mostraban las imágenes de las cámaras secretas. Marcos y el inspector López seguían cada movimiento. Informen de sus posiciones, susurró el inspector. Águila 1 en posición. Equipo 2 cubre la salida trasera. Equipo 3 listo para entrar. Dentro Begoña esperaba sola. Vestía un traje de cuero negro, sexy y peligrosa. En su mano, un maletín, 11:55. El sonido de la lluvia en el techo de chapa ahogaba todo lo demás. A medianoche, la puerta de hierro del almacén se abrió con un chirrido. Una sombra entró. Llevaba un impermeable que lo cubría por completo. Se acercó a Begoña. ¿Reina Hielo? Su voz era ronca. ¿Sombra, Cuervo? Respondió Begoña, con la mano cerca de su arma. Él asintió. Se detuvo a 10 metros. ¿El dinero? ¿Y la mercancía? Preguntó Begoña. Quiero ver tu equipo. No contrato a aficionados. El hombre se rió y sacó de su impermeable un rollo de hilo de pescar brillante. ¿Suficiente? Miré la pantalla, ampliando la imagen. Su complexión era la misma que la del hombre del locutorio. «Arrestadlo», ordenó el inspector López. De inmediato, potentes focos iluminaron al hombre, cegándolo. «Policía, suelte el arma». Los agentes especiales salieron de sus escondites, apuntándole. El hombre, aterrorizado, se arrodilló, sin resistirse. «No disparen, solo he venido a recoger el dinero». Marcos y el inspector se miraron, desconcertados. Marcos corrió y le arrancó la capucha. No era el Cuervo. Era un hombre de mediana edad, demacrado, un drogadicto. No tenía el tatuaje. «¿Quién eres? ¿Dónde está el Cuervo?», le gritó Marcos. «Me llamo Teo».
Un tipo me dio 100 euros para que viniera a recoger un maletín. Me dijo que era solo contrabando. Por favor. Maldita sea, nos ha engañado, exclamó el inspector. Usó un señuelo. En la furgoneta mi corazón se hundió. De nuevo iba un paso por delante. De repente, el comunicador de Marcos emitió un chirrido y una voz extraña, distorsionada, se coló. Hola, Elena. Hola, detective Marcos. Buen espectáculo. Todos nos quedamos helados. Había hackeado nuestra frecuencia. ¿Creíais que era tan fácil atraparme? Se rió. Os estoy viendo. ¡Qué fiesta más animada! ¿Dónde estás? Gritó Marcos, buscando con la vista. En un lugar muy cercano y a la vez muy lejano, continuó la voz. Elena, me impresiona tu perseverancia, pero estás jugando con fuego. ¿Quieres saber qué dijo tu hija antes de morir? Le arrebaté el micrófono a un técnico y grité entre lágrimas. Cállate, cabrón. Te mataré. Vaya, la madre afligida se ha enfadado. Dijo que su mamá vendría a buscarla, que su mamá la quería más que a nadie. Conmovedor. Lástima que su mamá llegara un poco tarde. Su risa se clavó en mi alma. Esta es mi última advertencia. Su voz se volvió fría. Para, o la próxima víctima no será solo una niña. Mira por la ventanilla derecha del coche, Elena. Levanté la vista. En el cristal mojado había una nota amarilla pegada por fuera. Abrí la puerta, temblando. Y la cogí. Dibujada, una cara sonriente y la palabra bomba. Hay una bomba. Todos al suelo. Grité con todas mis fuerzas. Marcos oyó mi grito y ordenó a todos que se dispersaran. Pero no hubo explosión. Pasaron los minutos. Marcos se acercó con cautela. No había bomba. Nos había engañado de nuevo. Estaba jugando al gato y al ratón, aterrorizándonos. Arrugué el papel. El miedo se había convertido en un odio feroz. Había cometido el mayor error de su vida. Despertar el instinto de una madre. Él se creía el cazador y yo la presa. Pero se equivocaba. La verdadera cacería acababa de empezar, y yo sería quien apretara el gatillo. A la mañana siguiente, recibí un paquete sin remitente. Mi instinto me dijo que contenía algo terrible. Lo llevé a la comisaría. Marcos, el inspector López y un experto en explosivos me esperaban. Tras confirmar que no había explosivos, lo abrieron. Dentro, una vieja caja de música de madera. Al abrirse, sonó para Elisa, la canción favorita de Sofía. Pero lo que había dentro me dejó helada. Una horquilla para el pelo en forma de mariposa azul, la misma que le puse a mi hija esa fatídica mañana. Y en ella, manchas secas de sangre. La sangre de mi hija. Debajo, una foto impresa. Mi hija, atada a una silla, con los ojos llenos de terror. Pero, extrañamente, sonreía. Una sonrisa forzada. Es un montaje, dijo Dani. Ha usado Photoshop. Quiere verte derrumbada. Sostuve la foto, temblando de rabia. No solo la había matado, sino que se burlaba de su muerte. Es un psicópata, dijo Begoña. Disfruta con el sufrimiento de sus víctimas. ¿Qué quiere? Pregunté. Quiere volverte loca, dijo Begoña. Quiere que vivas con miedo y desesperación. Marcos golpeó la mesa. No podemos seguir su juego. Necesitamos un plan más audaz. Miré la horquilla ensangrentada y la foto. Una idea loca cruzó mi mente. ¿Quiere verme sufrir? Pues se lo daré. Le daré el espectáculo que espera. ¿Qué va a hacer?, preguntó el inspector. Seré el cebo. Renunciaré a la protección policial. Lo desafiaré públicamente. Me convertiré en el cebo perfecto para sacar a la bestia de su guarida. No, es un suicidio, protestó Marcos. No me queda nada que perder. Sonreí amargamente. Si mi muerte sirve para atraparlo, estoy dispuesta. Además, confío en vosotros. No me dejaréis morir, ¿verdad? Todos guardaron silencio. Entendieron que no podían detener a una madre que buscaba venganza. Al día siguiente, los periódicos se hicieron eco de mi impactante rueda de prensa. En televisión, aparecí demacrada, gritando ante las cámaras con una foto de mi hija. Me vengaré. ¿Quién mató a mi hija? Que dé la cara. Ofrezco 1 millón de euros a quien dé información sobre el asesino, o si me estás viendo, ven y mátame. Ya no quiero vivir. Actué tan bien que hasta yo misma me sentí al borde de la locura. Después, destrocé mi casa delante de los periodistas y fingí un desmayo. Era solo el principio. Vendí el chalet y el taller. Doné todo el dinero a la caridad, excepto el 1 millón de la recompensa. Me mudé a un barrio obrero de Vallecas. Corté todo contacto. Cada día me emborrachaba en bares de mala muerte, gritando y cayéndome por la calle. La gente me compadecía. Nadie sabía que detrás de esa fachada estaba completamente sobria.
El alcohol era en realidad té. Marcos y su equipo se habían retirado públicamente, pero en secreto. Se habían infiltrado en el barrio, disfrazados de repartidores, barrenderos y vendedores, protegiéndome en la distancia. La quinta noche, mientras bebía sola en un bar, sentí que alguien me observaba. Una mirada fría en mi nuca. Fingí estar borracha, me levanté, tiré una silla y me tambaleé hacia el baño público del final del callejón. La sombra me siguió. Entré en el baño y cerré la puerta, con una porra eléctrica en la mano. Pero nadie me atacó. Al salir, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, al volver a mi mesa encontré una nota pegada en el fondo de mi botella. Actúas muy bien, señora Castillo, pero el té no emborracha. Mañana a medianoche, en el callejón sin salida detrás del mercado. No traigas a tus perros guardianes si quieres saber la verdad. Lo sabía. Sabía que estaba actuando, pero aceptó el juego. Estaba demasiado seguro de sí mismo. Arrugué la nota. El pez había picado. Al día siguiente, continué con mi farsa. Me reuní en secreto con Marcos en una tienda donde él se hacía pasar por repartidor. Te ha citado en el callejón sin salida detrás del mercado. Es su territorio. Pondremos vigilancia, pero no podemos acercarnos demasiado. Lo entiendo. Asentí. Me las arreglaré. Cuando dé la señal, entrad. ¿Cuál es la señal? Gritaré. Tú eres López. ¿López? ¿Por qué? Recordé la declaración de Rubén, el señor que le arregló el ordenador a papá. Revisé las facturas de los últimos 3 años. Había una de reparación de un ordenador de hace 2 años, firmada por un tal López. Y lo más importante, encontré una vieja foto del cumpleaños de Javier. En una esquina, un técnico arreglaba los altavoces. En su mano, un tatuaje de un cuervo. Aún sin terminar. Eres increíble, Elena, dijo Marcos, impresionado. De acuerdo, esperaremos tu señal. Ten cuidado. Esa noche lloviznaba. Vestida de negro me dirigí al punto de encuentro. El callejón era oscuro y apestaba a basura. Me paré en medio. Ya estoy aquí. ¡Sal!, grité. Silencio. De repente una voz a mi espalda, fría como la tumba. Eres puntual. Me giré bruscamente. El cuervo estaba allí, a pocos pasos. Sin máscara ni capucha. Su rostro era tan común que sería fácil de olvidar, excepto por sus ojos, vacíos, sin alma, como 2 agujeros negros. Y la cicatriz bajo su ojo izquierdo. ¿Tú eres el cuervo?, pregunté, agarrando la porra eléctrica. Puedes llamarme López. Ya has descubierto mi nombre, ¿verdad? Eres más lista de lo que pensaba. ¿Por qué mataste a mi hija?, gruñí. Era solo una niña. Ella no tenía la culpa. La culpa fue de su padre, un estúpido codicioso. Ella solo tuvo mala suerte. Me reconoció. Tenía demasiada buena memoria. Mi regla es no dejar testigos. Se acercó, jugando con una navaja. ¿Sabes? Cuando la estrangulé, no lloró. Solo me miró fijamente. Con los mismos ojos que tú tienes ahora, llenos de odio. Me gusta esa mirada. Me excita. Animal. No pude contenerme y me abalancé sobre él. Pero López fue más rápido. Me esquivó y me hizo una zancadilla. Caí en un charco. Me pateó las costillas con fuerza. ¿Crees que esos juguetitos que llevas te servirán de algo? Se rió, agachándose y poniéndome la navaja en la mejilla. Te he visto entrenar con ese detective. Patadas de gatito. Me agarró del pelo y me puso la navaja en el cuello. Se acabó, señora Castillo. Te reunirás pronto con tu hija. Te enviaré para que la cuides. Sentí la hoja fría en mi piel. El olor a muerte que emanaba de él me dio náuseas. Creyó que yo era un cordero esperando morir. Pero se equivocaba. Una madre que ha perdido a su hijo ya no es un cordero, es una loba herida. Te equivocas, López. Susurré. ¿En qué? Se detuvo, sorprendido por mi calma. No entrené para vencerte. Entrené para aguantar mejor los golpes. Y antes de que pudiera entender, actué, no intenté escapar. Me lancé hacia atrás, golpeando su cara con mi cabeza. ¡Crack! El sonido de su nariz rompiéndose. López gritó de dolor y me soltó. La sangre brotó a chorros. Aproveché para rodar y sacar la porra eléctrica. «Tú eres López», grité, dando la señal. Él se tambaleó, cubriéndose la cara. «¡Zorra, te voy a matar!». Se abalanzó, lanzando cuchilladas al azar. Esquivé un golpe mortal, pero la hoja me cortó el brazo. Apreté los dientes y le clavé la porra en el estómago. López se convulsionó por la descarga eléctrica y cayó al suelo, echando espuma por la boca. Pero era fuerte. Intentó levantarse, buscando la navaja. Justo entonces, pasos resonaron en el callejón. Linternas nos cegaron. «¡Policía! Manos arriba!»,
Marcos fue el primero en llegar. Le dio una patada en el pecho a López, enviándolo contra la basura. Otros 2 agentes lo inmovilizaron. Con la cara en el barro, López seguía riéndose. ¿Creéis que por atraparme se ha acabado? El juego no ha hecho más que empezar. Marcos lo levantó. Cállate. Se acabó para ti. Me levanté, sujetándome el brazo sangrante, mirando a mi enemigo derrotado. El odio se disipó, dejando un vacío agotador. Me acerqué a él. Has perdido, no porque yo o la policía seamos mejores, sino porque no entiendes el poder del amor de una madre. Solo eres un demonio solitario y patético. López me miró, y por primera vez, vi una vacilación en sus ojos. Iba a decir algo, pero guardó silencio. Marcos me vendó la herida. Lo hiciste muy bien, Elena. Todo ha terminado. Me apoyé en su hombro, llorando en silencio. La lluvia había cesado. Un gallo cantó, anunciando un nuevo día. 3 meses después, se celebró el juicio. La sala estaba abarrotada. Javier, mi exmarido, parecía haber envejecido 10 años. No se atrevió a mirarme. Por ser el autor intelectual del secuestro, fue condenado a 20 años de prisión. López, el sicario, se mantuvo impasible. Durante la investigación, para intentar evitar la pena de muerte, confesó la ubicación de otras 7 víctimas. Casos de desapariciones que finalmente se resolvieron, pero sus crímenes eran demasiado atroces. El juez lo sentenció a prisión permanente revisable. La sala estalló en aplausos. La justicia se había hecho. Al llevárselo, López me miró. Ya no sonreía. Vi miedo en sus ojos. El miedo a enfrentar su propia muerte. Lo miré con calma. Ya no sentía odio. Salí del juzgado y fui directamente al cementerio. La tumba de Sofía estaba en una pequeña colina con vistas al río. Dejé un ramo de margaritas blancas y la caja de música. Sofía. Mamá lo ha conseguido. Los malos han pagado. Descansa en paz. Me senté y le hablé durante mucho tiempo. Le conté mis planes. Con el 1.000.000 de euros de la recompensa, he creado una fundación con su nombre, la Fundación Sofía, para ayudar a encontrar a niños desaparecidos y apoyar a niños necesitados. He vuelto a diseñar. Mi nueva colección se llama Renacer, inspirada en las mariposas, un mensaje de vida y esperanza. Todos los beneficios irán a la fundación. Marcos se acercó. Lo has hecho muy bien, Elena. Tu hija estaría muy orgullosa. Gracias, Marcos. Le sonreí. Sin ti, no sé si lo habría conseguido. Somos un equipo. Sonrió, una de sus raras sonrisas que iluminaba su rostro curtido. El viento sopló, levantando los pétalos blancos de las margaritas, que danzaban en el aire como pequeñas almas. La seguí con la vista, con el corazón lleno de esperanza. El dolor nunca desaparecerá, pero se convertirá en la fuerza para seguir viviendo, amando y ayudando, porque sé que, en algún lugar, mi pequeña Sofía me está mirando y sonriendo. La vida continúa, y la luz de la justicia siempre brillará, disipando la oscuridad del mal.